comenzando porque el día de hoy tengo reunión otra vez a las 10. Entonces tenemos que terminar un poquito antes de las 10. Ok, lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción muy poquitito teórica. Me voy a centrar más en que recordemos, retomemos la parte de clasificación de errores léxicos, sintácticos y semánticos que ya habíamos estado trabajando en la unidad 1. ¿Sí? Ahora nada más vamos a hacer un pequeño cambio, como lo mencioné ayer repetidas veces, en cuanto a lo que sería el análisis ya de un lenguaje de programación, ¿sí? No, ya, no el lenguaje español, que fue el que trabajamos la vez pasada. Entonces, pues comenzamos así. Solo son dos pequeñas diapositivas en cuanto a lo que sería teoría. Voy a grabar la sesión, por si quieren ya después se las comparto para que quede bien explicado y que puedan, si ustedes lo requieren, repasar en qué consisten cada uno de los errores, porque el día de mañana vamos a trabajar ya directamente sobre ejercicios de compilación. Bien, comenzamos entonces. Les decía, es importante hacer un breve recuento de, ok, ¿qué es el análisis léxico, sintáctico y semántico? ¿Por qué los estamos viendo? Bien, la materia de lenguajes y autómatas 1 y lenguajes y autómatas 2 son unas materias cuyo objetivo es desglosar, analizar y darle al estudiante las herramientas para que se comprenda cómo es que son procesados los códigos que se les enseñan a hacer. ¿Sí? Los códigos en Java, los códigos en HTML, los códigos en C Sharp, en cualquier lenguaje de programación que ustedes trabajen a lo largo de la carrera. Es importante que ustedes entiendan, bueno, más bien ustedes ya saben que esos lenguajes, que ese system.print que ustedes ponen en una clase, en un programa de Java, pues imprime un mensaje, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué hay en el trasfondo? Es decir, cómo es que NetBeans, cómo es que la máquina virtual de NetBeans toma ese system, lo interpreta y finalmente le dice a nuestra máquina imprime un mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje que está ahí adentro de esos paréntesis. Entonces se tiene que hacer una interpretación, un desglose, una revisión, símbolo por símbolo, de cada instrucción que ustedes teclean en sus programas. Entonces, aparte de que ese es uno de los objetivos de estas materias, pues el segundo objetivo de estas materias también es, pues, que ustedes desarrollen su competencia de programación como tal. Si se han fijado, a lo largo de las unidades y de los temas que hemos estado viendo, pues ustedes han estado practicando lo que ya aprendieron en otras materias, como programación orientada a objetos, estructura de datos, etcétera. Entonces, ambos son los objetivos de esta materia. Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos las fases del compilador? En la unidad 1 se hizo una repartición de temas por equipos. Sí, ya por unas situaciones extraoficiales no se pudieron presentar en clases, pero se les pidió que investigaran las 6 etapas del compilador. ¿Ok? Las separé aquí como en dos imágenes, no porque las que están en la derecha no sean importantes, sino que ahorita de momento no son en las que nos vamos a centrar. Por eso separé la imagen de esta manera. Entonces, vamos a revisar que de estas 6 etapas que forman parte del compilador, nos vamos a centrar en las primeras 6, en las primeras 3, perdón, y que a su vez esas 3 primeras etapas van a tener una interacción en la identificación de errores y en la tabla de símbolos. ¿Ok? De estos dos elementos que tenemos aquí, actualmente nosotros únicamente nos vamos a centrar en la identificación de errores. ¿Ok? Lo que nosotros conocemos como errores de compilación son todos los errores o las cadenas, las
instrucciones que el análisis léxico, el sintáctico o el semántico detectan y nos avisan algo aquí está mal. Entonces, todo lo que vamos a estar nosotros trabajando ahorita en estas sesiones, por eso se llaman ejercicios de compilación. ¿Por qué? Porque estas tres fases se encargan de revisar el código fuente eh, que vamos a filtrar, que vamos a compilar. Y estas tres primeras etapas nos generan esos errores, los de compilación. ¿Cuáles son los errores de compilación? Los errores de compilación son los que ustedes tienen en todos sus códigos, que si no son corregidos, no nos permite ejecutar el código. Es decir, son todos los errores. Cuando ustedes tienen una clase en NetBeans, se empiezan a marcar de rojito. Algunos en su caso de amarillo, que no son errores, son advertencias, pero bueno, normalmente a veces esas rayitas amarillitas también que nos aparecen entran en una de estas categorías. ¿Sí? Porque finalmente si nos marca ese foquito amarillo NetBeans es porque NetBeans detecta como que algo falta, como que hay algo de más. Entonces, ese tipo de advertencias también caen en una de estas clasificaciones, o son errores léxicos, sintácticos o semánticos. Entonces, algo que es importante aquí resaltar en esas primeras tres etapas del compilador, pues es que estas etapas son etapas secuenciales, digámoslo de esa manera. Es decir, se supone que son filtros que van uno detrás de otro. Es decir, lo ideal es, en los ejercicios que vamos a hacer, que primero hagamos un análisis léxico a detalle y detectemos primero todos los análisis léxicos. Y después de que ya identificamos todos los errores léxicos de un bloque de código o de ciertas instrucciones, después pasemos al análisis sintáctico y busquemos y revisemos todas las estructuras para ver si están en correcto orden y finalmente hagamos un análisis semántico, ¿sí? Eso sería lo ideal. Entonces, resulta que a veces cuando vamos a estar haciendo los ejercicios de compilación, puede que se nos complique un poquito respetar el orden. ¿Por qué? Porque va a haber errores que son más evidentes que otros. Entonces, obviamente nosotros a la hora de estar resolviendo los errores, pues nos vamos a ir con esos, con los que son más fáciles de identificar, con los que son demasiado obvios y a lo mejor en algunas ocasiones, cuando identifiquemos esos errores, pues a lo mejor a veces van a ser sintácticos, incluso a veces semánticos. Y hasta después, ya cuando hagamos un análisis más a detalle, carácter por carácter, cadena por cadena, vamos a empezar a identificar los errores léxicos. Entonces, a manera que no sea posible, vamos a tratar de respetar este orden, este filtro de las fases del compilador. Y tomando en cuenta que si son secuenciales, entonces por default, pues el análisis léxico se convierte en la primera etapa del compilador. Esta es la única etapa que tiene acceso completo al código original, ¿sí? Es la única, que así tal cual como nosotros ponemos todo el código en la clase de Java, esta etapa es la única que lo revisa completitito, ¿sí? Desde la primera línea hasta la última, con todos sus puntos y comas, comentarios, espacios, tabulaciones, con todo. Una vez que el análisis léxico hace su trabajo, le entrega una segunda versión del código al análisis sintáctico, ya un código un poquito depurado, hasta cierto punto un código limpio, porque quita ciertas cosas el análisis léxico. Y al igual que el análisis léxico, la segunda etapa, que es el análisis sintáctico, también hace su trabajo, su revisión, este, su proceso de examinar ese código. Y pues nuevamente, después de que el análisis sintáctico hace su trabajo, genera una tercera versión del código. Y esa tercera versión del código, que ya ha sido 2 veces revisado, llega finalmente a la etapa número 3, que es el análisis semántico. Una vez que llega ahí al análisis semántico, nuevamente se realiza otro proceso de revisión. Y el análisis
semántico pues también se encarga de lo suyo, se encarga de revisar, de analizar, de sugerir algunos complementos para nuestro código, pero cuando el código llega a esta fase de aquí, ya no es el mismo que entró. Entonces, por eso les comentaba que lo ideal sí es que respetemos el filtro específicamente así como está y que tengamos en cuenta que realmente el único que puede leer, procesar, conocer todo el código, siempre será solo la primera etapa. Las etapas que le continúan al análisis léxico ya van recibiendo versiones depuradas, versiones mejoradas, podemos decirlo así, de nuestro código original. Entonces, si partimos ya de esto, hay que recalcar algo que es importante y algo que en lo que he hecho mucho hincapié desde la unidad 1 de Autómatas 1. Y es finalmente, ok, ¿de dónde salen estos conceptos? Análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Bueno, pues estos tres etapas que tenemos aquí en pantalla, pues ya lo expliqué, son las fases de un compilador. ¿Y qué es un compilador? Un compilador es un intérprete que se encarga de traducir los lenguajes formales. ¿Y qué es un lenguaje formal? Un lenguaje formal es un lenguaje que fue inventado por el hombre para poderse comunicar con las máquinas. ¿Ok? Entonces resulta que el compilador y sus fases, pues obviamente surgieron por la necesidad humana. Y al momento en que se diseñó el compilador y se diseñaron los lenguajes formales, pues estas estructuras, estas fases que tenemos aquí, análisis léxico, sintáctico y semántico, pues surgieron de conceptos que ya existían. Sí, es decir, no es que el análisis léxico lo hayan inventado cuando nació el compilador, no, el concepto ya existía. ¿Cómo nos damos cuenta que ese concepto ya existía? Pues porque esos tres conceptos nacen de lo que es la estructura, la definición o la construcción de un lenguaje específicamente natural. ¿Por qué? Pues porque ya existía el lenguaje natural, el humano ya se comunicaba entre los mismos humanos, cuando posteriormente nace la necesidad de crear los lenguajes de programación. Entonces, esas etapas del compilador léxico, sintáctico y semántico fueron nombradas así no por accidente. Tampoco fue porque cuando nació el compilador nacieron las definiciones o los conceptos. Es porque esos conceptos son la base esencial para poder construir o para poder entender un lenguaje. ¿Sí? Entonces, como tal, los conceptos ya existían y únicamente lo que fueron fue adaptarse o fue ahora aplicarlos a lo que será la interpretación de un lenguaje no humano, podemos decirlo así, interpretarlo de esa manera. Entonces, pues aquí está nuevamente lo que les comentaba, algo que vimos en la unidad 1, que fue la definición de conceptos básicos para la definición de un lenguaje, en donde partimos de que una vez que tenemos un alfabeto, que es un conjunto de símbolos, podemos formar una cadena y una vez que a esa cadena se le asigna un significado, podemos implementarla o podemos usarla en un lenguaje. Y ese lenguaje, a esa cadena que formamos, le va a aplicar tres reglas. Le va a aplicar la regla léxica. La regla léxica que es crearle una única estructura, crearle un único patrón. De decir, por ejemplo, si quiero crear la cadena Nancy, ¿cómo se tiene que escribir Nancy? ¿Cuáles símbolos tienen que estar en la cadena Nancy? ¿Tendría que empezar con mayúscula o con minúscula? ¿Cómo tengo que escribir esa cadena? Ese sería el concepto léxico. Una vez que ya definimos cómo vamos a escribir esa cadena, tenemos que pasar a la secuencia de decir, ok, ¿qué tipo de valor sería? No qué tipo, perdón, más bien sería, ¿en dónde puedo usar ese concepto, esa cadenita que dice Nancy? ¿Cómo puedo saber en dónde usarla en una oración? ¿Cuál sería su posición? Si Nancy es un verbo, si Nancy es un artículo, ¿dónde lo voy a colocar en una oración cuando yo quiera utilizar esa cadena? Eso es lo que sería la sintaxis, ¿sí? El decirme dónde va cada cosa. Y finalmente,
Una vez que ya definí cómo voy a escribir mi cadena Nancy, dónde puedo usar esa cadena Nancy, finalmente ya asignarle un significado. ¿Sí? Y decir, ok, pues ya sé que Nancy es una cadena, ya sé que Nancy en una oración podría ir en la parte del sujeto. Entonces, ¿cómo voy a definir la cadena Nancy? ¿Qué va a ser para mí Nancy? ¿Va a ser un verbo? ¿Va a ser un sustantivo? ¿Va a ser un adjetivo calificativo? ¿Qué va a ser? El análisis semántico se encarga como de revisar o de asignar el significado real que va a tener esa cadena. ¿Sí? Es decir, yo defino cómo se va a escribir, especifico la cadena. Quiero escribir Nancy. Quiero que Nancy se escriba así o quiero que se escriba con C, perdón, con S, así, con Z, como sea. Entonces el léxico es el que se encarga de decir, ¿cómo voy a aceptar esa cadena? ¿La voy a aceptar así o la voy a aceptar con la C en lugar de con Z? Y el análisis léxico se encarga de decir, ok, con Z no. La cadena Nancy se va a escribir con mayúscula y se va a escribir con C, de casa y con Y. Listo. Y ya está. Después el análisis sintáctico dice, ok, ya sabemos cómo se va a escribir la cadena. Ahora lo que yo quiero saber es dónde la puedo usar. ¿Y en qué parte? En oraciones, en preguntas, la puedo usar para sumar. ¿Para qué me va a servir esa cadena? ¿Dónde la puedo usar? Y una vez que ya sabemos cómo se escribe y que ya sabemos dónde se usa, proseguimos a la última etapa, que sería, entonces, ¿qué es o qué significa para mí esa cadena? Si ya dije cómo quiero que se escriba, si ya dije dónde la voy a usar en una oración, entonces, ¿cuál es su significado real? Entonces, ahí está, nuevamente retomamos estas leyes, estas reglas que vamos a estar revisando, análisis léxico, sintáctico y semántico, pues tienen sus raíces en lo que es nuestro lenguaje natural. Entonces, si entendemos bien la función de cada una de estas reglas, nos va a ser muy fácil poder realizar nuestros ejercicios de compilación en Java. Entonces, nada más no hay que olvidar esta parte de que estos conceptos ya existían, estos conceptos los hemos usado toda la vida. Nada más ahora lo que tenemos que hacer es solidificar estas bases y aplicarlos en lo suyo, en la programación. Bueno, no exactamente en lo suyo, sino en uno de los perfiles de la carrera que ustedes escogieron. Bien, entonces, en resumen, ¿cuáles van a ser, así a grandes rasgos, o más bien de manera breve, las principales funciones del análisis léxico? Ok, como les comentaba, como es la primera fase del compilador, esta fase es la primera que empieza a limpiar o a quitar ciertas cosas del código original. Entonces, pues una de sus funciones, por ejemplo, es limpiar los espacios innecesarios. Con espacios innecesarios, ¿a qué me refiero? Me refiero a tabulaciones de más, a saltos de línea de más, o así, literal como tal, espacios de más. Es como cuando ustedes están escribiendo algo en Word y que entre una palabra y otra dejan más de un espacio, ¿sí? Ese tipo de errorcitos el Word se los marca con azul. Y a la hora que le dan ustedes clic derecho, corregir o ver las opciones, lo, las opciones que les das de corrección, pues es quitar los espacios que les sobran. ¿Por qué? Porque por regla léxica, el espacio normal de separación entre una cadena y otra, pues es solo un espacio. Cualquier otra cosa que yo agregue ahí entre una cadena y otra que pertenecen a la misma oración, al mismo párrafo, que yo ponga más de un espacio, ya está de más. Entonces, una de sus primeras tareas es quitar esos espacios de más. Una vez que ya quita los espacios y que ya deja como que las palabras más compactas,
Lo siguiente que hace es revisar que todas las cadenas que forman parte de esa oración o de esa instrucción realmente sí sean válidas o le pertenezcan al lenguaje como tal. Una vez que ya quitó los espacios y que ya revisó que todas las cadenas sí existan en el lenguaje, les va asignando una clasificación. ¿Y de dónde van a salir esas clasificaciones? Pues van a salir de los patrones o modelos que ustedes ya saben hacer, que son las expresiones regulares. Entonces, ¿qué utiliza el análisis léxico para saber que una palabra existe o no en un lenguaje? Expresiones regulares. Bien, finalmente, una de sus otras tareas que tiene el análisis léxico es mm, identificar cuáles datos, cuáles cadenas, cuáles, cuáles mensajes o comentarios, dice ahí, son completamente innecesarios. ¿Innecesarios para qué? Pues se supone que si estamos hablando ya de un compilador, el análisis léxico tiene la capacidad de determinar cuáles datos no se necesitan para la ejecución de ese programa, cuáles datos se pueden omitir y no generar ningún cambio en la salida de mi programa. Entonces se encarga de quitar. Nuevamente retomamos el concepto de hace rato y queda tal vez aquí un poquito más claro cómo es posible que después de que el código ya pasa por este análisis ya no es el mismo. ¿Por qué? Pues porque una de las funciones de este análisis es quitar, limpiar. Por eso decía yo hace rato que ya nos va a entregar, o sea, sí el mismo código que entró, pero de una manera muy optimizada, muy comprimida. Entonces, vamos a llevar estos conceptos o estas funciones a una aplicación ya más directa. Y vamos a ver cómo prácticamente lo mismo que estábamos haciendo con el lenguaje español, que sería este ejemplo que vamos a realizar ahorita, va a ser lo mismo que vamos a hacer ya en un lenguaje de programación. Entonces, bien, revisemos el siguiente texto. Sí, aquí tengo Belén, dos puntos, y tengo espacios. Después dice, hola chicas. Aquí obviamente sí dice ¿qué hacen aquí? Y entre paréntesis dice sorprendida. Después hay espacios y está un punto. Nuevamente después aquí tenemos un guión, espacio, dice hola, guión bajo, dijo María, ¿cómo estás? Entonces, vamos a hacer una interpretación de este texto. ¿Sí? ¿Ese texto a qué se parece? Esas dos ahí, esos dos diálogos, esas dos líneas, ¿a qué se parece? Pues se parecen a eso, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Se parecen a un par de diálogos que bien podrían ser de algún libro, de alguna reseña, de alguna historia. Incluso podrían ser diálogos, este, un guión de teatro, digamos, una pequeña partecita de un guión de teatro. Entonces vamos a tomarlo como eso, para hacer la interpretación como más rápida. Entonces, bien, si son diálogos de teatro, ¿qué es lo primero que podemos entender que tenemos que hacer con ese texto? O que si se fijan, por ejemplo, a la hora que yo lo leí, bueno, lo voy a volver a leer más bien, que sería Belén, hola chicas, ¿qué hacen aquí? Sorprendida. Ya lo leí. Al momento en que yo lo leí, hago, digamos, una omisión completa a que aquí hay una tabulación. Hago una otra omisión a que aquí hay espacio, espacio, espacio. ¿Sí? Digamos, yo interpreté como si aquí solo hubiera un espacio porque sí separé la palabra que y luego la palabra hacen. Y de igual manera aquí, a la hora que yo lo leí, la segunda vez, porque la primera vez sí dije los espacios. La segunda vez cuando yo lo leí, ya hice una interpretación específica solo de las palabras. Entonces, ¿qué hice? En mi interpretación de ese texto, yo quité los espacios.
innecesarios, ¿sí? Para poder traducir o para poder leer ese texto, yo tuve que hacer como que no vi o no interpretar o no darle un significado a esos espacios que estaban ahí. Bien, después, ¿qué es lo segundo que yo voy a hacer? Ver cada una de estas palabras y verificar, primero, qué tipo de idioma se está utilizando aquí, el lenguaje español, o eso parece. Entonces tengo que verificar, ok, la palabra Belén existe en el lenguaje español, sí, está clasificado como nombre propio femenino, creo. Siguiente palabra. Perdón, aquí el símbolo dos puntos. ¿El símbolo dos puntos sí se usa en el lenguaje español? Sí, sí se usa. Ok, entonces es válido. La palabra hola existe en el lenguaje español, sí existe con H y sin H. Sí existe, ambas, perfecto. Y así continuamos. Y entonces llegamos ahora aquí. La palabra que con acento en la E existe dentro del lenguaje español. No, no existe. Entonces aquí yo marcaría o aquí yo encontraría mi primer error léxico. ¿Por qué? Porque resulta que esta palabra exactamente así como está escrita aquí no existe en el lenguaje español. Entonces, por consecuencia, es un error léxico. Siguiente. Palabra hacen, palabra aquí, sí existe. El símbolo de interrogación sí existe. Los paréntesis y la palabra sorprendida existe. Entonces, en esta revisión que acabo de hacer, hice la función 1 y la función 2. Decir si las palabras existen y tratar de clasificarlas o decir qué son. ¿Ok? La palabra chicas es un sustantivo, la palabra hola sería un adjetivo, la palabra hacen es un verbo, la palabra aquí es un adjetivo de localización, no sé exactamente cuál sería su nombre, pero entonces ya como que clasifique. Nos vamos a la última función que está aquí descrita del análisis léxico. Dice, ok, el análisis léxico omite, quita ciertas cosas cuando se va a interpretar. Entonces, si retomo de nuevo lo que les decía, vamos a suponer que estas dos oraciones forman parte de un diálogo de teatro, de un guión de teatro, pues resulta que quien sea que vaya a representar a Belén va a omitir esta palabra que está aquí. Y con omitir, ¿a qué me refiero? A que cuando ella está en el papel de Belén y vaya a decir los diálogos de Belén, no va a decir, hola chicas, ¿qué hacen aquí? Sorprendida. No va a decir eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar esto que está entre paréntesis y ella lo va a interpretar. ¿Y para ella qué significa esa palabra que está entre paréntesis? Para ella se va a significar una representación, digamos, emocional. Y esa representación emocional ella la va a representar de manera visual y no textual. Entonces, cuando ella haga su papel, ella solo va a leer hasta aquí. No va a leer lo que sigue. Lo que sigue lo va a ejecutar o lo va a interpretar, nada más. Podemos decir que lo va a quitar. Del texto original, ella lo va a quitar porque no lo va a leer, no lo va a decir. Entonces nos vamos ahora a cómo haríamos ese filtrado ya en un código de programación entonces. Bien, entonces primero dice, quita los espacios que son completamente innecesarios. Si se fijan ustedes aquí yo tengo una declaración de una variable de tipo string y el valor que yo le asigné a esa variable de tipo string está abajo. Aquí está el tipo de dato, aquí está aparentemente el nombre, el carácter de asignación y después el valor de esa cadena está aquí abajo. Entonces, ustedes pueden hacer ese tipo de declaraciones, ¿sí? Poner string, poner el nombre, el igual y dar 20 enter si ustedes quieren, o dar 2 o dar 3, los que ustedes quieran, y después poner el valor de la cadena o de la variable, cualquiera que sea. Y eso el NetBeans se los va a aceptar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el análisis léxico va a venir y va a hacer esto. Aplica lo mismo, por ejemplo, aquí.
entre la cadena que yo definí y el punto y coma que me indica que ya se acabó la variable o ya se acabó la instrucción, hay una tabulación también. Entonces el análisis léxico se encarga de venir y hacer esto. Ya está. Y entonces una instrucción que yo tenía declarada en 2 líneas, la compacta y finalmente nos la va a entregar como si fuera visiblemente una sola instrucción, ya bien analizada, bien revisada. Una instrucción a la que se le limpiaron cosas innecesarias. ¿Qué otra cosa va a hacer si es que el análisis léxico se encarga también de omitir cosas? Como ustedes lo saben, desde fundamentos de programación, se les explicó que los comentarios que ponemos en el código son datos específicos solamente para el programador. ¿Sí? Son comentarios, son datos que le pueden ser relevantes al compilador, pero que en cuanto a la ejecución del programa no tienen mayor relevancia. Entonces, el análisis léxico viene, revisa las instrucciones que estamos nosotros programando y verifica que no tiene relevancia. En este caso sería el comentario. Entonces, el análisis léxico lo que hace literal es quitar los comentarios. No los quita de nuestro programa, porque nosotros sí los seguimos viendo ahí, pero a la hora que él toma ese código y lo empieza a filtrar, omite esas cadenitas. Todo lo que esté entre diagonal, diagonal o diagonal asterisco, lo omite completamente. Eso quiere decir que cuando este pedacito de código llegue al análisis sintáctico, ya no tiene comentarios, ya no tiene saltos de línea, ya no tiene tabulaciones entre mis cadenas, ya está más compacto. Ok, y finalmente vamos a retomar estas dos, que casi como que se ejecutan iguales, al mismo tiempo, perdón. Y lo que hace esta función en específico es, ok, digamos, ya limpié todo el código, ya quité lo que no es necesario. Ahora déjame revisar que todo lo que está aquí, en estas líneas, realmente exista en el lenguaje. Y si existe, tengo que decir qué es. Entonces, hacer una revisión. Dice, la palabra int existe en el lenguaje de programación de Java. Sí. ¿Qué es? Es un tipo de dato. Ah, perfecto. Siguiente. La palabra v existe en el lenguaje de programación de Java. Sí. No es una palabra reservada, pero cumple con las características, cumple con el patrón, cumple con el modelo de un identificador. Entonces es un ID, un ID. Siguiente. Ese símbolo, igual, ¿existe para Java? Sí. ¿Qué es? Es el operador de asignación. Siguiente elemento, 25. ¿Existe para Java? Sí. ¿Qué es? Un número entero. El punto y coma. ¿Existe? Sí. ¿Qué es? Es el carácter de escape de Java. El carácter que me indica que ahí ya se acabó mi instrucción. Y así se va revisando todo el código, cadenita por cadenita. Lo va revisando para ver, ¿existe o no existe en Java? Si existe, ¿qué es? Entonces, en este bloquecito de código que tengo aquí, el único error léxico que se percibe ahí es este. ¿Por qué? Porque el string existe en Java. No es un tipo de dato primitivo, es un ID. ¿Un ID de qué? De una clase que forma parte del complemento o de la API de Java. Entonces, este que está aquí como string lo clasifica como ID, porque eso es. El string no es un tipo de dato, o por lo menos no uno primitivo. Si le vamos a clasificar como tipo de dato, tendría que ser tipo de dato objeto. ¿Por qué? Porque string es el nombre de una clase que sí existe. Y como es el nombre de una clase, entonces es un identificador. Y como identificador lo clasifica el análisis léxico. ¿Dónde entra el conflicto aquí? Que 1txt no cumple
con el modelo, patrón o con la expresión regular de un identificador. ¿Por qué? Porque resulta que Java dice que para que un identificador sea válido para él, para el lenguaje, tiene que comenzar con un carácter de letra o con un par de caracteres especiales, que creo que solo es el guión bajo y el signo de pesos. Por fuerza tiene que comenzar con eso. Después de que ya pongamos por lo menos una letra o un carácter especial, los que acabo de mencionar, después de ahí ya podemos poner casi todo. No todo, pero casi todo. Entonces, el modelo o patrón para los identificadores de Java es muy claro y yo no puedo tener un identificador que empiece con un número, porque así no está hecho el patrón, así no está hecho el modelo. Entonces, de este bloquecito de código, el único error léxico que tendríamos sería este. ¿Por qué? Porque el análisis léxico no me podría decir qué es. ¿Por qué? Porque con lo único que más o menos podría encajar sería con un ID. Pero si yo reviso el patrón del ID, pues resulta que no cumple. Entonces aquí ese sería el único error léxico. Bien, entonces una vez que ya se hace este filtrado, que ya se limpia, se quita lo innecesario y se clasifica todo, ¿sí? Porque el análisis léxico hace eso, clasificar todo lo que se va encontrando, le va diciendo tú eres tipo de dato, tú eres variable, tú eres carácter de escape, carácter de asignación, a todo le pone una clasificación, a todo le dice qué es. Dice, ok, te reconozco, si perteneces a este lenguaje, tú eres esto, le asigna su significado. Una vez que sucede eso, llega entonces el análisis sintáctico y viene y revisa que todo eso que el análisis léxico reconoció esté correctamente estructurado. El análisis sintáctico siempre se va a encargar de revisar la estructura. Por lo tanto, siempre va a revisar que todo esté correctamente ordenado. Todo lo que el análisis léxico ya identificó y ya le puso una clasificación, tiene que venir a revisar que esté ordenado. Entonces, retomo un poquito una oración de las que vimos en el cuadro anterior, donde tengo una secuencia de caracteres que dice, hola, dijo María, ¿cómo estás? Entonces, si seguimos conscientes de que esta frase de aquí la estamos analizando o la estamos interpretando de un guión de teatro, ¿sí? Hay una estructura que dice que todos los diálogos de un guión de teatro o todos los diálogos de algún libro deben de iniciar con un guión y que para indicar qué personaje es el que está hablando o qué personaje es el que dijo eso, se debe especificar el personaje también entre guiones. O sea, así. ¿Quién dice eso? Hay una regla de la gramática o de la redacción de guiones o redacción de diálogos que lo indica. Dice, para yo saber que lo que estoy leyendo no es un pensamiento, no es una descripción de un lugar, sino que es un diálogo, algo que alguien va a hablar, tiene que llevar guiones para indicarme cuándo empieza el diálogo y para indicarme quién lo está diciendo. Y finalmente, de acuerdo a la gramática del lenguaje español, el lenguaje español dice que todas las preguntas que yo quiera hacer tienen que tener su respectivo signo de interrogación que abre y su signo de interrogación que cierra. Actualmente ya no acostumbramos a poner el que abre, pero la estructura, la regla gramatical de la redacción de oraciones interrogativas dice que la pregunta tiene que estar encerrada entre caracteres de interrogación, el que abre y el que cierra. Entonces, si nos regresamos a cómo estaba esta oración, resulta que esta oración tendría un error aquí, al principio de la oración, porque no tiene un guión. Aquí habría un error. ¿Por qué? Porque no tenemos
el guión que me indica que esta frase es un diálogo. Después tenemos otro error en esta sección de aquí, porque donde estamos especificando quién dijo ese diálogo, ahí ya está. No estamos usando tampoco un guión de separación. Y finalmente tenemos otro error de sintaxis aquí, porque claramente aquí yo quiero representar o redactar una pregunta y no estoy utilizando el símbolo de interrogación que abre. Entonces, en teoría podemos decir que esa frase tiene 3, 4 errores de sintaxis. ¿Por qué? Porque faltan cosas. Porque de acuerdo a la estructura que debería tener este diálogo, hay cosas que no tiene. Entonces, cada una de las cosas que le falta es un análisis sintáctico. Ok, entonces ahora llevamos eso a la programación. Lo que tengo ahí abajo es un ejemplo muy simple de lo que será la declaración aparentemente de un método. Entonces, dentro de lo que es la firma o la estructura para la declaración de un método, se dice que ese método tiene que tener un modificador de acceso, un tipo de retorno, un nombre, paréntesis para englobar argumentos que pueden o no estar vacíos, llaves para agrupar su contenido y entre las llaves pues pueden ir un sinfín de instrucciones. Entonces si nos apegamos a eso, resulta que aquí tenemos el modificador de acceso, bien, aquí tenemos un tipo de retorno, válido, aquí tenemos un identificador o un nombre del método correcto. Lo que nos hace falta aquí es que después del nombre del método, por fuerza tienen que ir un par de paréntesis. Ese par de paréntesis puede o no estar vacío, como lo dije hace un momento, pero tienen que estar, sin importar que estén vacíos, tienen que estar, previa a que se encuentre el primer carácter de agrupación, que es la llave para la declaración de los métodos, y entre las dos llaves, que siempre tienen que ir en pares. Cada vez que yo abro una llave, tengo que tener la llave que cierra esa propia llave, y entre esas dos yo puedo tener muchas instrucciones. En este caso solo puse una. Entonces revisamos aquí. Esta instrucción de aquí cumple con la definición de una declaración con inicialización de variable. Entonces, ¿qué tengo que tener en ese caso? Un tipo de dato, un identificador o nombre de mi variable, el carácter de asignación si es que le voy a poner un valor, el valor que le voy a poner a esa variable y finalmente tendría que tener su final de instrucción y aquí no está. Falta aquí. ¿Qué falta? El carácter de escape o el punto y coma para indicar que aquí ya se acabó la instrucción. Entonces, en este caso, aquí, este ejemplo de método en Java tiene dos errores sintácticos. ¿Por qué? Porque aquí faltaban los paréntesis y en la parte inferior falta el punto y coma que me indica que ya se acabó la instrucción. Entonces, vuelvo a hacer hincapié. Cualquier cosa que falte en una instrucción es error sintáctico. Ahora, bien, ni aquí lo puse, pero también cualquier cosa que sobre sigue siendo análisis sintáctico, errores sintácticos. Todo lo que sobra o lo que falte, lo que no va ahí, son errores sintácticos. Y finalmente, pues nos vamos a lo que será el análisis semántico, ya para ir cerrando. El análisis semántico dice que valida el significado de las palabras y que una vez que valida el significado de las palabras, verifica si esa palabra que estoy usando
o ese valor o esa cadena que estoy usando realmente puede ir ahí. Vemos nuevamente el diálogo que puse yo ahí, suponiendo que aquí tiene el signo de interrogación. Entonces, hola es una palabra que significa un saludo. Está bien, la podemos usar ahí al inicio de la oración. El dijo María está bien porque eso nos indica el personaje que está haciendo la acción como tal de saludar. Entonces el análisis semántico continúa y dice está bien. Y después tenemos una pregunta. Entonces, normalmente, independientemente de cuál utilicemos, resulta que todas las palabras con las que iniciemos una pregunta tienen que estar acentuadas. ¿Ok? Entonces, el análisis semántico viene y revisa la primera palabra de mi pregunta. Dice, ok, ¿cómo? Es una palabra que sí existe. ¿Cómo? Así como está aquí, significa conjugación del verbo comer. Y ya le asignó su significado. Dijo, ok, esta palabra sí existe y significa comer. Es una conjugación de comer. Entonces, esa palabra, esa conjugación del verbo comer, yo la puedo utilizar en una pregunta. Y ahí es en donde verifica. Y esa palabra que sí existe y que sí tiene un significado, sí está relacionada o sí corresponde a la oración donde yo la quiero usar. En este punto podemos ver claramente que no. Y yo no puedo iniciar una pregunta diciendo que cómo. Entonces, aquí el análisis semántico se da cuenta, ok, la palabra sí existe, pero no la podemos usar ahí. Porque si lo que yo quiero es preguntar, lo que yo debería de usar es esto. Esto, al ponerle el acento, automáticamente ya no es la palabra o la conjugación del verbo comer. Es un adjetivo interrogativo como tal. Y entonces aquí sí estaría correctamente. Entonces el análisis semántico haría lo mismo en el siguiente código. Viene y revisa. Este es un tipo de dato, ¿sí? Está bien, lo puedo usar para declarar variables. Este es un ID, está bien. Como estoy declarando una variable, tengo que ponerle el nombre a esa variable. Perfecto. Este es un carácter de asignación. Muy bien. Si estoy declarando una variable que tiene un nombre, yo le puedo asignar un valor. Entonces está correcto. Finalmente, después del carácter de asignación, tenemos un valor que es 3.1416. Y entonces el análisis semántico dice, perfecto, ese es un valor válido para Java, es un número con decimales. Déjame ver si este número con decimales corresponde a la variable donde lo quieres guardar. Y voy y reviso. Entonces, este es un número con decimales. Por default, para mí va a ser un valor doble. Y resulta que tú lo quieres guardar en una variable entera. Pues no, no se puede. Este valor no tiene una correspondencia, no tiene una relación directa con la variable que tú estás queriendo declarar, porque claramente aquí tu variable dice que es entera y le quieres poner a esa variable entera un valor que no es entero. No hay una concordancia aquí entre lo que tienes y lo que quieres guardar. Pasa exactamente lo mismo en la declaración de abajo. Char, letra, hasta ahí cumple perfectamente con la estructura de una declaración. En cuanto se encuentra el igual, el análisis semántico sabe que a esta variable que estás declarando le vas a poner un valor. Y en este caso, el valor que yo le quiero poner aquí es un valor de tipo string. Entonces el análisis semántico vuelve a decir, a ver, espera. Si tú quieres un valor de tipo char para tu variable letra, este que le estás poniendo aquí no es char. Entonces esta cadena tú no la puedes guardar en esta variable porque no son del mismo tipo, no son compatibles. Y finalmente revisamos la última instrucción. Aquí tengo system.point.printLine, entre paréntesis, algo. ¿Quién es el que se encarga o quién es el que cuando yo pongo, aunque casi nunca lo hacemos porque siempre ya nada más ponemos soap y se acabó? Pero cuando yo pongo system y cuando pongo JOptionPay y pongo un puntito,
¿sí? Ese puntito para Java es un carácter que indica acceso. ¿Acceso a qué? En este caso específico, acceso a la clase System, porque la clase System es una clase que existe en Java, que tiene métodos y tiene variables. Entonces, automáticamente cuando yo le pongo ese puntito en Java, le estoy pidiendo acceso. Déjame ver todo lo que tiene esta clase. Quiero ver todo lo que está aquí. Quiero ver todo el código que le corresponde a esta clase. Y entonces pongo el puntito y en NetBeans pues se nos despliega aquí un cuadrito, una lista de todo lo que está dentro de esa clase, todo lo que yo puedo escoger, lo que puedo seleccionar que serían métodos o variables. Entonces resulta que cuando ustedes hacen system. Y después tecleamos point, ¿qué creen? Que point no es ni un método ni una variable que exista dentro de la clase system. Entonces, si yo tuviera una instrucción como esta me tendría que marcar error. ¿Por qué? Porque resulta que este elemento realmente no pertenece al system. No es un elemento, no es una variable ni un método que le corresponda al contenido de la clase system. Entonces, este es un error semántico. Y obviamente hay muchos más ejemplos. Ahorita nada más el problema es que veamos que de la misma manera en que podemos determinar que esta oración está mal, también podemos decirlo de este método. En teoría, aplicando exactamente las mismas reglas, el mismo análisis que yo hice aquí con este mensajito, lo aplico a este método y entonces me doy cuenta que está mal. Y con esto cerramos la explicación del día de hoy. Les voy a compartir este video a su correo institucional. Entonces, tendrían que acceder directamente a su correo institucional para poderlo ver. Les comparto esta breve presentación que al final en la diapositiva número 5 tiene un ejercicio que quiero que resuelvan porque de aquí vamos a iniciar la sesión el día de mañana. ¿Entendido? Ok, perfecto. Otra vez, pues hoy tuvimos poca asistencia, pero lo bueno fue que grabamos la sesión. La comparto un ratito, en un momento más. Los voy dejando, chicos, porque ya me voy a mi reunión. ¿Sale? Pórtense bien.